Hotel Karasuno. Oye, te reconozco. ¿No jugabas para el equipo de esta ciudad? Me parece haberte visto en la televisión, hace algunos años. Osamu golpeó la nuca de su hermano con relativa fuerza al son de ¿eres idiota? ¿No ves lo joven que es? El botones les dedicó una sonrisa a ambos antes de desaparecer por la puerta, mas tuvo que regresarse en un segundo para decirle a sus huéspedes que no duraran en llamarle a él o a algunos de sus compañeros si llegaban a necesitar algo. Disculpa, la voz del gemelo con gesto de seriedad, ese que había golpeado al otro, le detuvo cuando estaba por segunda vez largarse. ¿Sabes si vinieron muchas escuelas a la concentración? Oh, a la ciudad vinieron varias creo, pero solo ustedes y otras dos más se hospedaron aquí. Un asentimiento con la cabeza y una sonrisa fue toda la conversación que tuvieron después y el empleado finalmente pudo marcharse de la habitación. El Hotel Karasuno era un simple ryokan, ubicado en la zona comercial del distrito, y que estaba algo alejado de los demás establecimientos, por al menos una calle de distancia. Contaba con 3 pisos más la planta baja y un pequeño anexo al otro extremo de un jardín, que ellos habían adoptado como oficina administrativa. No había mucho que desentonara con el estilo tradicional japonés salvo por el vestíbulo, que se parecía a uno de esos que habían visto en la vieja revista que Shimizu les llevó una vez para leer. No tenían grandes candelabros dorados con la forma de una araña y gotas de cristal, pero las paredes estaban tapizadas con papel de flores en colores ocres y cafés, tenían sillones de cuero negro cada varios metros, y macetas con azucenas silvestres de brillantes pétalos naranjos en casi cada rincón. La recepción era un pequeño mostrador de madera negra lustrada, que se alzaba delante de una fotografía enmarcada de unos cuervos surcando el cielo atiborrado de nubes. Apenas había bajado el último escalón que conducía al primer piso, cuando uno de sus compañeros le intercedió. Hinata. Era Yamaguchi quien le llamaba, una sonrisa se reflejaba en su rostro. Tardaste ayudando con el equipaje extra de ese par. Los demás ya están esperando en el comedor. Ah, lo siento, Yamaguchi. El otro le restó importancia con un gesto de mano y ambos se encaminaron al lugar de encuentro. Al comedor se accedía por un pasillo al final del vestíbulo, del lado contrario a las escaleras y el pequeño montacargas averiado. Era una de las zonas más grandes del hotel, tenía al menos unas 30 mesas cuadradas, una barra para buffet y otra donde los comensales podían sentarse a beber o comer si así gustaban. Todo dispuesto y decorado de manera occidental. Al fondo, después de juntar 3 mesas, se hallaban todos sus compañeros. Bien, ahora que la reina está aquí, podemos comenzar ya. Daichi, el líder de los adolescentes presentes, le envió una señal a su mano derecha, Sugawara, quien habiendo captado el mensaje propinó un golpe a las costillas de Sukoai más alto, ocasionando que el herido se ahogara con su propia saliva debido a la impresión. El carraspeo de uno de los adultos llamó su atención. Ya conocen la dinámica, cada uno tomará un palillo para decidir en qué piso o sector estarán, y luego tomarán uno de los papelillos para saber qué habitación les corresponde. Al principio, cuando comenzaron a trabajar en aquel hotel, solían pelearse por quién atendería tal o cual habitación. Los clientes no siempre eran amables y la mayoría no gozaba de una gran paciencia para lidiar con ellos. Shimizu, Yachi, Takeda y Yukai, al encargarse mayormente de las tareas de cocina y aseo del jardín, se libraban del trato directo con huéspedes, salvándose del despotismo que estos podían llegar a tener para con los empleados. A lo largo del año no eran tan necesario aquel juego porque pocas personas iban a vacacionar a Karasuno, pero desde hace unos años la preparatoria de la ciudad había comenzado a realizar concentraciones de voleibol en las fechas de receso decembrino, y casi siempre debían hospedar a alguna escuela. Aquel año les tocaban 3. Sobre la mesa un platillo de porcelana se encontraba con los papelillos y justo a este, un vaso con los palillos. De uno en uno, de mayor a menor, fueron cogiendo su respectivo conjunto, con Shimizu anotando que le había todo a cada quien. Oh, nos tocan habitaciones conjuntas, Kageyama. Genial, comentó el aludido en un suspiro, mientras rodaba los ojos. Que yo sé que te encanta trabajar cerca de mí. Ustedes dos, no empiecen, les detuvo Enosita al ver brillar en los orbes de Kageyama las intenciones de proferir insultos y gritos. El de hebras azabaches dejó salir un bufido antes de murmurar entre dientes. Muy bien, ahora acomodemos las mesas, después de cenar podremos volver a juntarnos y cantarle feliz cumpleaños a Kageyama. Tal vez Suga no fuera el líder del grupo, pero todos solían hacerle caso a sus órdenes, con excepción de los 2 adultos. Las mesas fueron puestas en su respectivo sitio tal como se ordenó, y todos salieron del comedor, dispersándose al tocar el vestíbulo.
Unos tomaron asiento en los sofás, otros se dirigieron al jardín, y otros subieron las escaleras, para rondar los pasillos por si algún cliente salía a buscarles. En unas horas se volverían a encontrar y tendrían una de sus primeras celebraciones navideñas. ¿Eso es un chupetón? Osamu golpeó a su hermano, por vaya uno a saber cuánta vez en aquella mañana. Hinata sentía como su rostro se teñía de distintas tonalidades de vermellón mientras dejaba las toallas limpias que había ido a entregar, y colocaba en su carrito las utilizadas la noche anterior. La noche anterior. Vio las marcas al despuntar el alba, pero se había confiado pensando que desaparecían en poco tiempo o que nadie las notaría demasiado, y se había enfundado una de las playeras con el logo del hotel que dejaban ver perfectamente su cuello. Era obvio que no se habían ido, y que no eran tan sutiles como había querido pensar. Estaba acostumbrado, en parte, a las personas imprudentes, él mismo era uno, además, convivía día y noche con Tanaka y Nishinoya, así que no se avergonzaba realmente de la pregunta hecha en voz tan alta. Su vergüenza se debía más al hecho de las miradas de los otros dos huéspedes, los reconocía como los que ocupaban la habitación de la que se encargaba Kageyama, que habían ido a pasar la mañana con el par de gemelos, y que se habían fijado en su persona ante las palabras del joven de rubios cabellos. Atsumu, cree recordar que se llama. Oh, lo siento, no quería incomodarte, era lo que decía, pero a Hinata le costaba creerle por la sonrisa socarrona que danzaba en sus labios, aun cuando se acariciaba la zona atacada por su hermano. Balbuceó un no te preocupes antes de huir del cuarto al observar cómo los labios del huésped volvían a abrirse con intención de soltar alguna otra imprudencia, seguramente. Ya en la puerta, les recordó a los 4 jóvenes que la cena sería a las 7, y que por favor anunciaran en recepción su llegada al volver de la concentración de aquel día. Una vez cerrada la puerta, le pareció escuchar un idiota provenir de 3 voces diferentes. ¿Y a ti qué te pasa? Si había alguien con quien no quería encontrarse justo después de dejar la habitación de la vergüenza, era Kageyama. Los ojos azules como una noche sin estrellas se clavaron en su rostro, provocando que el molesto sonrojo que no quería desaparecer, aumentara y volviera visibles las pequeñas pecas que tenía pintadas en el puentecillo de la nariz. Nada. Pasó junto a él como una exhalación, sin querer voltear a ver de nuevo su rostro. Kageyama dirigió una mirada a la habitación de la que el pequeño colorín recién había salido, mientras el otro se perdía con su carrito al cruzar en una esquina. Nishinoya y Tanaka les observaban mientras se dirigían a sus habitaciones. Era ya 24 de diciembre, los clientes habían cenado hace algunas horas la comida especial de Nochebuena que el hotel ofrecía y se habían retirado ya todos a sus respectivos dormitorios, estando cerca de tocar las 12 de la noche. Faltaba apenas una media hora. Sus estómagos rugían de hambre cuando se detuvieron en el pasillo que les correspondía. ¿Seguros que quieren compartir habitación? Sí, chicos, podrían cambiar a otras, ocuparemos esa después. El peculiar dúo compartió una mirada antes de negar con sincronía. Sus superiores suspiraron para posteriormente desearles suerte en su noche e internarse en los cuartos que les tocaban. Shoujo y Tobio se mantuvieron clavados en su posición unos segundos, cada uno observando una puerta diferente. Giraron sobre sus talones, quedando de frente a la puerta que ellos mismos traspasarían en momentos. Tomaron una respiración profunda, contando hasta 10. Los de Kageyama se encajaron en la rendija de la corredera y jaló hacia la derecha, abriéndola. Hola. Shoujo creía recordar que ese chico de hebras grisáceas se llamaba Jinjima, había leído su nombre en una lista con los miembros de cada equipo escolar. Parecía un buen chico. Kageyama cerró la puerta tras ellos pasar. ¿Necesitabas un amigo para venir a verme, dulzura? Tobio estuvo a punto de gruñir. Desde la noche pasada, había notado cómo aquel rubio de Colorado le rodeaba y llenaba de coqueteos nada sutiles a la mota de cabellos naranjas que se encontraba a su lado, provocando en él pequeños sonrojos que solo hacían burbujear la ira en sus entrañas. Tsukishima soltando burlas al respecto durante todo el día no había ayudado a menguar su humor. Si algo le calmaba en esos instantes, era ver cómo las comisuras de aquella sonrisa estúpida temblaban con nerviosismo, el cómo los ojos brillaban con preocupación y el cuerpo se tensaba en espera de atacar o correr. Kageyama conocía bien el sentimiento. Atsumu-kun, ¿recuerdas que dijiste creer haberme visto antes? El aludido asintió, mientras sus ojos, y los de los demás huéspedes, permanecían clavados en las manos de ambos jóvenes. Sí, era yo. Ese chico que viste en las transmisiones de partidos.
Vine junto a mi equipo como a una celebración, nuestro entrenador nos pagó varias noches para poder disfrutar nuestra victoria en las nacionales, y ahora, bueno, digamos que podemos chequear nuestra llegada en recepción, pero no podemos irnos. ¿Qué? Atsumu había pensado que aquel chico de pelirrojos rizos era bastante lindo. Le había llamado la atención en el instante en que había colocado un pie en aquel hotel. Pero ahora, el mismo chico estaba en su habitación, acompañado de otro más alto, ambos con cuchillos de cocina en mano y sonrisas escalofriantes, mientras le contaba algo que parecían desvaríos de una persona ebria. Atsumu siempre ha tenido gustos extraños. El último huésped, Kageyama, le había dicho a Shoujo que se llamaba Suna, se había levantado del futón y se acercó hasta quedar frente a los dos empleados. Muy bien, esta broma de mal gusto terminó. Lárguense de aquí o llamaremos a la policía. Ambos trabajadores se miraron entre sí, para luego volver a observar a sus clientes. ¿En serio quisiéramos no tener que hacer esto? ¿De qué carajos hablas? Solo lárguense. Suna cayó. Kageyama había enredado su pierna derecha con la de él, catapultándolo hacia atrás, tomándole del cuello de la playera que portaba, ejerciendo su peso en ese punto mientras caía, para luego posicionar su cuerpo sobre el largo tronco del castaño. Probablemente el huésped quiso hablar, sus labios se separaron para emitir una exclamación, un improperio o súplica quizás, pero la hoja de acero que Shimizu había afilado aquella misma mañana se incrustó en su pecho. Con brusquedad, con violencia, resonando en el dormitorio el sonido de la carne al ser cortada, los huesos chocando con el arma, y el gorgoreo de la sangre al escapar como una tos por la boca de la víctima. El aire escaseó en un segundo. Los tres huéspedes boquearon en búsqueda de oxígeno, observaron el cuerpo de su compañero, que empezaba a volverse más pálido de lo normal, mientras la sangre empapaba su espalda y pecho. No perdieron detalle de cómo su atacante le liberaba de su peso, colocándose en pie y limpiando su cuchillo en la tela de sus vaqueros oscuros. No te quedas ahí parado, idiota, le asestó un golpe con el mango del arma al pelirrojo, quien exclamó en queja, despegando por fin sus inquietantes ojos de los presentes, para clavarlos en el más alto. Osamu y Atsumu eran de sangre caliente. La discusión frente a ellos les trajo a la realidad, activando en ellos el instinto primitivo de atacar. De comer antes de ser comido. Se lanzaron al ataque, derribando a ambos perpetradores y provocando un ruido sordo sobre el suelo. Hinata se retorcía bajo el robusto cuerpo de uno de los gemelos, sus brazos estaban aprisionados, el mango del cuchillo que portaba en su derecha impactaba continuamente contra el suelo ante la frustración de no poder atacar. Kageyama estaba en la misma posición, forcejando e intentando lanzar algún golpe en cualquier dirección con tal de asestarle el otro. El huésped restante, Jinjima, escapó de su letargo al observar a sus amigos aprisionar a aquellos dos asesinos. Corrió hacia la puerta, el objetivo se encontraba claro en su mente. Debía buscar a los demás, a su entrenador o a su capitán, y llamar la policía. Atsumu y Osamu podrían incapacitar a aquel par, pero luego tendrían que correr, tal vez dejar sus cosas atrás y solo llevarse las billeteras y móviles. ¿Podría hacerlo sin alertar a los otros empleados? No sabía si alguien más estaba confabulado con esos dos, pero no debía arriesgarse. Lamentablemente, no llegó a cruzar la puerta. Otro adolescente, más alto que él mismo, le intercedió en lo que la corredera fue abierta. El sujeto dirigió una mirada a su espalda, a ambos gemelos y asesinos forcejando en el suelo. Y entonces rió. ¿En serio no pueden ni hacer algo tan simple? Cállate. Gritaron ambos retenidos a la vez. Bien, solo por este año, les ayudaré. Los dos que estaban clavados contra el suelo volvieron a gritar en su dirección, exclamando que no le necesitaban. El joven les ignoró, cogiendo de la playera a Jinjima, e incrustando su propio cuchillo en la base de las costillas, antes de que pudiera reaccionar. Yo me encargaré de este, ustedes terminen antes del amanecer. Arrastrando el cuerpo que se había congelado del pánico y el dolor, desapareció por el pasillo. No lo admitirían en voz alta, ni de coña, pero los dos le agradecían a Tsukishima por la distracción que había creado. Atsumu, sorprendido por la repentina aparición del rubio, había aflojado su agarre sobre Kageyama. El azabache aprovechó el descuido, clavando sin contemplaciones la hoja en el bajo vientre de su víctima, obligándole a caer a un lado, llevándose las manos a la herida mientras gritaba improperios. Hinata también aprovechó el momento. Si la concentración de su captor no se había visto mermada ante la aparición de Tsukishima y el rapto de su amigo, si había deshecho cualquier presión sobre el diminuto cuerpo del empleado al ver a su hermano desplomarse con una brecha en el estómago y una mancha en su playera que cada vez se hacía más grande.
Tenía un bonito rostro, con facciones serias e idénticas al otro, párpados caídos y delgados labios que se separaron, seguramente para exclamar el nombre de su gemelo herido, antes de que el cuchillo del pelirrojo entrara por su ojo izquierdo. Samu. El cuerpo sin vida cayó al suelo, permitiéndole a Shoujo por fin levantarse. Había caído de perfil, por lo que tuvo que dar un ligero empujón para colocarlo boca arriba y poder sentarse sobre su abdomen. Recuperó el cuchillo, que había permanecido clavado en aquella cuenca. Un ojo fue extraído sin ser verdaderamente la intención y tuvo que arrojarlo lejos, para poder tener la punta del arma libre. Ya luego iría a por él y lo uniría al cuerpo. Kageyama permanecía en su posición después de ser despojado del peso y agarre de su objetivo. Se colocó en pie cuando observó que aquel rubio finalmente se detenía. Había comenzado a arrastrarse en el momento en que había caído su hermano, tratando de alejarse de ambos monstruos, yendo a parar contra la pared al final de la habitación. Kageyama caminó paralelo al pequeño camino de sangre que había dejado el otro. ¿Por qué hacen esto, joder? Preguntó con un hilo de voz. El dolor se extendía por todo su abdomen como pequeños pinchazos de aguja, probablemente se había abierto la herida aún más por el esfuerzo. Nada de eso le importaba en realidad. Solo podía prestar atención al cuerpo inerte de su hermano, que seguía siendo brutalmente acuchillado incluso después de muerto. Ojalá tuviera una respuesta. Atsumu no tenía fuerzas. Los brazos estaban adoloridos de arrastrarse más la pérdida de sangre. Bajo los ojos comenzaban a formarse bolsas oscuras, y las cejas temblaban cuando Kageyama cubrió la boca con su mano izquierda, rebanando la carótida posteriormente, llenando su rostro de escupitajos de sangre. Sintió la última exhalación del cuerpo en sus dedos. Había pensado en una muerte más lamentable. Tal vez jugar un poco al gato y al ratón. Verle chillar de dolor al encajar su cuchillo en sus partes nobles, o cortar uno a uno sus dedos hasta que quedará afónico de tanto gritar. Le había presumido a Hinata que era un colocador muy bueno, ¿no es así? Él no era especialmente vengativo, pero aquel rubio se merecía algo más doloroso por estar revoloteando alrededor de su idiota. Se alejó del cuerpo, regresando sobre sus pasos hacia su compañero, quien también se despegaba de su víctima poniéndose de pie. ¿No crees que exageraste, idiota? Oh vamos, tú querías hacerle algo peor al otro. El pecho del gemelo de Hinata tenía múltiples brechas de haber impactado con fuerza su cuchillo. Algunas heridas ya no sangraban, porque ya no había sangre en el cuerpo, toda se encontraba embadurnada en el piso debajo de este. Tenía razón, Kageyama quería hacer algo peor. Pero habían perdido valiosos minutos en el forcejo, y debían correr si querían llegar a tiempo. ¿Qué habitación sigue? La 319, creo. Ah, esa es la del sujeto que se comportó infantil conmigo, ¿no? Sí, su compañero lo llamó Oikawa-san, creo. Espera, idiota. No salgas con la cara llena de sangre. Le detuvo antes de que pudiera terminar de abrir la puerta. Caminó en dirección al equipaje de los, ahora, fallecidos cuerpos, tomando dos playeras y volviendo hacia Hinata, para restregar la tela sobre su rostro en un intento de limpiarle las manchas rojas de sus mejillas, frente y mentón, mientras el más bajo reía e insultaba ante su brusco actuar. El mismo proceso lo aplicaba en su propia cara, con más delicadeza. En las paredes del hotel reverberó el sonido de las campanadas que anunciaban la medianoche. ¡Carajo! Tobio, centró sus orbes en el más bajo. Hinata seguía teniendo sangre en las mejillas, pero el carmín que denotaba en ellas no era por el líquido vital. Sus ojos poseían aquel brillo que le había visto infinidad de veces, y que instantáneamente le transportaba a la época en que podían jugar en una cancha de verdad, no en la improvisada que tenían en el patio. ¡Feliz Navidad! Incluso con los hechos ocurridos hace unos minutos, Shoujo lucía como la criatura más adorable del mundo con aquella sonrisa. ¡Feliz Navidad, Shoujo! Tiró la playera a un lado. Enterró los dedos en los suaves rizos de la nuca, acercando la cabeza del más bajo a la par que él se agachaba. La boca de Hinata sabía a dulce. Muy bien, esos deben ser todos, anunció Takeda Aukai, cuando el último cadáver fue depositado en la parte trasera de la camioneta. Keinshin sintió antes de poner en marcha el motor y salir del garaje. Los 12 chicos se quedaron en el murillo que dividía el jardín del pequeño estacionamiento con el que contaban. Shimizu y Takeda se subían a 2 de los buses que habían traído a las escuelas, irían a dejarlas en algún vertedero de autos, y luego volverían por el otro. Uka ya abandonaría a los cuerpos en alguna parte de la montaña. Eran tan solo las 4:50 de la mañana. Dentro de nada saldría el sol y finalmente amanecería.
¿No sería mejor que al menos algunos de ellos se quedaran? Ciertamente nos haría más fácil el trabajo tener a más por aquí, secundó Kinoshita a las palabras de Hinata. Yamaguchi, Narita y Asai también asintieron. ¿En serio quieren que alguien más tenga que pasar por esto? Habló Enosita. No, fue la respuesta de todos, incluso aquellos a quienes no iba dirigida la pregunta. Me pregunto por qué seguimos teniendo buenas referencias, nadie respondió, pero algunos rieron ante la broma de Nishinoya. Yachi les observaba a sus espaldas, mientras acariciaba los mechones de la coleta que descansaba sobre su hombro. El cabello le había crecido con los años, y Toka había querido cortárselo en numerosas ocasiones, quería volverlo a tener como en su primer año de preparatoria, pero los chicos siempre la convencían de dejárselo, porque le quedaba bien. Kyoko sí se lo había cortado un poco, lucía bien, le hacía ver más madura. Takeda y Yukai ya estaban cerca de la treintena, ambos habían cambiado también su apariencia. ¿Y los muchachos? Meneó la cabeza, despejando aquellos pensamientos que no tenían ya sentido. Ellos no habían estado aquella vez, no sabía si habrían podido siquiera ayudar de haber estado. El equipo seguía repitiendo que no era su culpa, que se alegraban de que no fueran ellos. Pero el remordimiento pesaba. No podían volver a dejarlos, no lo harían. Los querían demasiado. Alzó su rostro al cielo, donde el astro rey comenzaba a hacer su aparición en aquel día que se presagiaba nevado. Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad, Yachi-san. Oh, como los quería. Pequeño niño roto. ¿Por qué no me has matado? Son las primeras palabras que pronuncia desde que Maito lo arrastró hasta aquí y lo dejó encadenado contra la pared. Casi olvidado, pero no del todo. Maito deja colgar un pie de la hamaca en la que está reclinado y finge pensar su respuesta. Hay una pregunta que podría hacer en respuesta a esto. ¿Por qué no corriste cuando tuviste la oportunidad? Él ya sabe la respuesta a esto. O al menos alguna variación del mismo. Quería pensar que eras una buena persona. Quería pensar que eras mi amigo. Maito se burla. Porque, objetivamente, él no es ninguna de esas cosas. No es una buena persona. Él no es amigo de Junpei. Nunca lo ha sido. Pero qué divertido había sido ver cómo esas ilusiones se desmoronaban. Él. Prolonga la palabra, mordiéndose el labio, solo para mantener al chico en suspenso. La verdad es que eres demasiado divertido para deshacerte de él todavía. También hay otras razones, pero aún no está listo para compartirlas. Con un movimiento fluido, salta de la hamaca. Levanta los brazos por encima de la cabeza y se estira hasta que escucha un estallido en algún lugar de su espalda, antes de girar sobre sus talones y acechar hacia su prisionero. Todo el cuerpo de Junpei se pone rígido, pero Maito no tiene intenciones de hacerle daño todavía. Geto había hablado en contra del uso de un rehén para obligar a la nave de Sukuna a hacer un voto vinculante, pero en realidad, ¿dónde está la diversión en eso? Maito se sienta en el suelo a su lado y apoya una mano en su espalda. Junpei se estremece ante eso, pero con sus brazos esposados alrededor de la tubería de alcantarillado, no hay ningún lugar al que pueda ir. Está sujeto a todos y cada uno de los caprichos de Maito. La mano se queda donde está. Maito ve por primera vez que tiene los ojos hinchados y rojos. Ha estado llorando entonces. Ah. Él no se había dado cuenta. No es que le haya dedicado mucho más que una mirada pasajera a su cautivo durante el último día y medio. Junpei se desploma contra la tubería de alcantarillado. El cansancio sangra prácticamente por todos los poros. Ya está a punto de darse por vencido. No es que fuera difícil empujarlo tan lejos en primer lugar. Realmente es casi decepcionante que no haya durado más, pero Maito siempre supo que era débil. Podría deshacerse de él ahora, torcerlo como lo ha hecho con todos los demás. Distorsionarlo. La idea es tentadora. Aún más tentadora es la idea de arrojar su cadáver profanado y retorcido a los pies del barco de Sukuna. De ver cómo el rostro del chico se desmoronaba. Después de todo, había intentado con todas sus fuerzas salvar a su amigo. Maito aplaude alegremente y se levanta, inclinándose hacia su cautivo. Junpei levanta la cabeza con cautela, pero hace mucho que aprendió que la lucha no lo llevará a ninguna parte. ¿Todavía crees que vendrá por ti? Maito se agacha a la altura de los ojos y pasa sus dedos por el cabello del niño. Se toma su tiempo, deshaciendo los nudos a medida que llega a ellos. Su cabello está fibroso y descuidado después de tantos días aquí abajo. Los círculos oscuros estropean la suave piel debajo de sus ojos. Está agotado, pobrecito. Maito chasquea la lengua. Ni siquiera tiene que esforzarse demasiado para fingir simpatía.
Desliza su mano desde el cabello del chico hasta su cara, ahuecando su mejilla. Junpei ni siquiera lucha contra el contacto, sus ojos se cierran en señal de derrota. Maito se limpia una lágrima perdida con la yema del pulgar y chasquea suavemente. Esto va a ser divertido. Cuando llega el rescate, es repentino y sin previo aviso. Junpei apenas logra levantar la cabeza antes de que uno de los hechiceros bloquee su visión de los acontecimientos a medida que se desarrollan. El hombre es alto, bien formado, con el pelo rubio peinado hacia atrás. ¿Estás bien?, pregunta, agachándose, y las palabras de Junpei se secan en su garganta. Nunca esperó esto, nunca esperó que llegara el rescate, porque ¿por qué iba a suceder? No sabe qué decir. Unas manos suaves pero eficientes deshacen las cadenas que rodean su muñeca. Junpei los deja caer a sus costados, sin estar seguro de qué se espera exactamente de él. Espera que le digan qué hacer. Algo explota más allá de ellos y Junpei se estremece, con los ojos muy abiertos. ¿Estás seguro? Una mano, cálida y sólida, le agarra el codo. ¿Me entiendes? Voy a sacarte de aquí. Los ojos del hombre están escondidos detrás de pequeños lentes verdes y plateados, la expresión de su mandíbula es severa, pero hay una bondad en su voz, evidente a pesar de su urgencia, y Junpei no sabe qué hacer con eso. La última persona que le habló así fue, Junpei traga saliva a través del nudo en su garganta y asiente, demasiado entumecido para hacer otra cosa. Esto es todo lo que el hombre necesita. Su brazo pasa sobre los hombros del hombre y lo levantan, con un brazo alrededor de su cintura. Una ola de vértigo amenaza con sacar a relucir lo poco que Junpei ha comido estos últimos días, pero gana la lucha para mantenerlo bajo. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué vinieron por mí? Su mente está acelerada. Después de lo ocurrido en la escuela, no pensó que nadie vendría a buscarlo. A nadie a quien le importara. Solo había, excepto que Itadori había resultado gravemente herido, y había sido por su culpa. ¿Por qué querría tener algo más que ver con él? Lo siento, se ahoga. Piensa en Maito, abrazándolo cerca, fingiendo que le importaba, mientras lo consolaba después del asesinato de su madre. Maito, que había contribuido a la gesta. Maito, que lo había manipulado, que lo había secuestrado, lo había mantenido encadenado en la alcantarilla como a una mascota, lo había hecho observar mientras realizaba sus horribles transformaciones. Maito, él va a estar enfermo. Junpei se ahoga y se tapa la boca con una mano en un esfuerzo por mantenerla baja. Esta vez, no lo logra del todo y el hombre del traje se detiene lo suficiente para permitirle escupir sus tripas sin gracia sobre el concreto, incluso si no hay nada que pueda sacar excepto bilis. Aún así, puede sentir la tensión ondeando en el aire a su alrededor. Todavía están en las alcantarillas y los sonidos de los combates aún se oyen. Junpei hipo, pasando el dorso de su mano por su boca. Un escalofrío lo invade rápidamente. Lo siento. Yo lo siento. Agacha la cabeza y mueve la barbilla, esperando al menos ser reprendido por retrasarlos, pero no es así. El hombre solo ajusta su agarre sobre Junpei para apoyarlo mejor. No nos preocupemos por eso ahora, dice con firmeza. Obedientemente, Junpei cierra la boca. Intenta convencer a sus piernas para que soporten más peso, pero se doblan debajo de él y termina confiando aún más en el hechicero. Es humillante y le arden las mejillas, pero el hombre no dice nada que le avergüence. Es extraño, por decirlo menos, y no puede evitar la sensación de que no es algo que vaya a durar. Junpei está acostumbrado a ser pateado, pisoteado y humillado. No está acostumbrado a que lo apoyen, lo cuiden. El hombre se presenta como Nanami Kento. Junpei se sienta aturdido, con una manta alrededor de sus hombros. Esto todavía parece increíblemente surrealista. ¿Realmente ha sido salvo? Nanami está hablando por teléfono con alguien. Ocasionalmente, lanza una mirada en dirección a Junpei antes de volver a concentrarse en la conversación. Junpei, por su parte, se acurruca bajo la manta, ocupando el menor espacio posible. No puede dejar de temblar y se encorva aún más, deseando que el pavimento se lo trague. Nanami cierra el teléfono y se acerca. He organizado alojamiento para ti, dice. Vendrás conmigo. Junpei parpadea, luchando por darle sentido a eso. ¿Dónde está Yuji? Piensa en lo que pasó antes de que se lo llevaran. Es él. Las palabras se secan, no quiere pensar lo peor, pero Maito, Nanami hace una pausa, mirando a Junpei con simpatía. Junpei mira hacia otro lado, el calor se extiende por su rostro. No sabe cómo lidiar con eso. Está bien, dice. Podrás hablar con él en breve. Junpei se desploma, debilitándose por el alivio. Él está bien.
No hizo que mataran a su amigo. Él no, su aliento se le escapa en un pequeño jadeo, sus hombros tiemblan. Para su total humillación, se da cuenta de que está llorando. Entierra su rostro entre sus manos, luchando contra la ola de vergüenza, culpa y miedo que amenaza con abrumarlo. Una mano le toca el hombro. Él se estremece, pero Nanami simplemente se ha sentado a su lado. Respira, dice. No hay dureza en su tono y su tacto es suave. Vas a estar bien. Junpei no tiene motivos para creerle, pero, por alguna razón, quiere hacerlo. ¿Cuántas veces ha querido que alguien le dijera esas palabras exactas? ¿Cuántas veces lo han decepcionado? Demasiadas veces para contarlas. Nanami le da un apretón en el hombro, su comportamiento es paciente. Respira conmigo, Junpei. Respira profundamente. Inspira y exhala. Junpei lo hace. Érase una vez un pequeño barco. Luffy, Nami y Usopp todavía estaban temblando después de la historia que les había contado el zorro. El espadachín tenía un verdadero talento para contar historias de terror incluso si no estaba seguro de si su capitán realmente entendía de qué se trataba la historia, de hecho, estaba casi seguro de que Luffy no había entendido nada excepto que los pinchos que tenía a comer mientras la escuchaba hablar se habían terminado y que ya no tendría más. Zoro estaba bastante orgulloso de su movimiento hasta que miró en dirección a Sanji. Este último, impasible, daba una bocanada de humo a su eterno cigarrillo. Este hecho lo irritó. Oye, ceja torcida. Si crees que puedes hacerlo mejor, esperaré a verlo. El rubio sonrió, sopló el humo en la cara del otro chico y aplastó su pequeño palito de cáncer. No hay problema, cabeza de hierba. Entonces, era un barco pequeño, un ruido ahogado lo interrumpió. Era Zoro quien se reía de él. El rubio le lanzó una mirada mortal para hacerle entender que no debía volver a interrumpirlo. Era un barco pequeño que nunca había zarpado. Zarpó con una tripulación bastante pequeña a bordo. Estaban el capitán, el cocinero, el artillero, el médico y el joven grumete. Se perdieron en el mar porque no tenían un navegante en su tripulación y no encontraron una isla. Después de 5 o 6 semanas, ¿se acabó la comida, los vivos? Preguntó Luffy. ¿Qué es? Usopp y Nami le golpean fuerte la cabeza. Eso significa comida, estúpido. El joven capitán se puso blanco como la nieve y parecía totalmente aterrorizado. En verdad, perderse una comida era una pesadilla para él, así que no más comida, incluso parecía que iba a llorar. Ha pasado un tiempo desde que hubo comida en el barco. Luffy se estremeció pero esta vez no interrumpió. La tripulación, hambrienta, decidió que solo quedaba una solución. Saca pajitas y cómete al perdedor. ¿Qué? Gritaron Usopp y Nami. Comer a uno de sus camaradas. Pero es horrible. Lo sé, dijo el rubio. Pero a veces no tenemos otra opción si queremos sobrevivir. Jeff me dijo que nunca tuvimos la suerte de no tener que llegar a eso. Finalmente, esta tripulación había llegado a este punto. La suerte recayó sobre el joven. No era muy grande pero toda la tripulación tenía tanta hambre, todos querían comer, sin pensar realmente en lo bueno y lo malo, la. No oigo nada. No escucho nada en absoluto. La. Zoro y Sanji empezaron a reír. Los otros 3 salieron corriendo de la habitación. ¡Ey! El pervertido. No terminó con la muerte del chico, ¿verdad? El rubio dio una calada a su cigarrillo antes de responderle. ¡No! Hubo un milagro. Cientos de peces voladores saltaron al barco. Simplemente sabía que no se quedarían hasta el final de mi historia. ¿Crees que deberíamos ir a contarles cómo termina realmente?